¿Cómo le va, mis queridos amigos? En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de física bastante pedido dentro del movimiento, que es caída libre y tiro vertical. Bien, lo que les quiero mencionar es que son casos de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para los que ya vieron este tipo de movimiento les va a parecer mucho más familiar porque las fórmulas son exactamente las mismas, con algunas diferencias. Por ejemplo, no hablamos de A de aceleración, sino de G de gravedad, ¿sí? La A está reemplazada por G, ¿sí? Por ejemplo aquí. Bien, tanto la caída libre como el tiro vertical vendría a ser el mismo movimiento, es un movimiento en el eje Y, ¿sí? En el eje Y. Por lo tanto, quiero hacerle algunas consideraciones importantes. En este tutorial no les voy a dar problemas ni ejercicios específicos, sino que ustedes conozcan las fórmulas y cómo las van a utilizar, eso es lo más importante. En otros videos les voy a explicar más sobre algunos problemas específicos, así que pongan mucha atención. Bien, caída libre. Cuando decimos caída libre, estamos hablando del movimiento en el eje Y hacia abajo. La gravedad, recordemos, la gravedad tiene signo positivo en caída libre. Y cuando es hacia arriba, tiro vertical, tiene signo negativo, ¿sí? Eso es importante que lo consideremos, porque va a influir en el tema de los signos. Las ecuaciones, las fórmulas son muy similares, pero cambia el tema de los signos y las situaciones. Bien, vamos a hablar un poco de caída libre. Vamos a suponer que tenemos un objeto, ¿sí? Y lo dejamos caer, lo soltamos. Si nosotros soltamos ese objeto, la velocidad inicial va a ser 0. Pero si nosotros agarramos, por ejemplo, una pelota y la tiramos hacia abajo con fuerza, le estamos imprimiendo una velocidad inicial. En ese caso, la velocidad final que tenga el objeto a lo largo de la trayectoria hacia abajo va a ser cada vez mayor porque la gravedad es positiva. Es decir, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que le imprimí más el producto de la gravedad por el tiempo que vaya transcurriendo. No es lo mismo 2 segundos que 3 segundos que 5 segundos. Es decir, t es una variable, g es una constante. El valor de g es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Aunque algunos profesores redondean y les van a decir que es 10. En algunos ejercicios se utiliza el 10, ¿sí? Pero como les decía, ¿qué pasa si nosotros dejamos caer la pelota? No le imprimimos una fuerza hacia abajo. Si la dejamos caer, en ese caso B inicial es 0 y solamente ahí B final va a ser igual a G por T. Desaparece la velocidad inicial. Va a ser mucho más fácil, una fórmula más sencilla, ¿sí? Entonces, vamos a ejemplificar. Si dejamos caer un objeto durante 4 segundos, la velocidad final va a ser la gravedad, que es 9,8 multiplicada por 4, ¿sí? Si ustedes redondean y ponen 10, nos va a quedar 10 por 4 igual a 40. 40 metros sobre segundo sería la velocidad en ese caso en el cuarto segundo. Bien. Nos pueden preguntar también la altura, qué altura o qué distancia recorrió ese objeto al caer. Es muy sencillo. ¿Recuerdan la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado? Era distancia, en este caso es altura, igual a B inicial por T, más, ¿por qué pongo más? Porque estamos hablando de caída libre, la gravedad es positiva hacia abajo, más un medio por G por T al cuadrado, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos dos términos. Hay que resolver cada término y recién a lo último hacen la suma. No se olviden de ese orden que es muy importante. Bien. ¿Qué pasaría si en este caso la velocidad inicial es 0, como antes? Muchos problemas le van a decir, ustedes dejan caer. Si les dicen deja caer o se deja caer, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Entonces aquí tendríamos 0 por t. En matemática, cualquier cosa, cualquier número o letra multiplicada por 0 va a dar 0. En este caso esto desaparece y me va a quedar que altura es igual a un medio de G
por t al cuadrado. Es decir, va a ser mucho más fácil y mucho más corta. Entonces, si nos dan el tiempo, por ejemplo, 2 sería 2 al cuadrado, 4, por 10, 40 sobre 2, 20. Es decir, más o menos hablaríamos de una altura de 20 metros si el tiempo fuera de 2 segundos. ¿Sí? Y vale recordar que en algunos problemas va a ser al revés. Nos van a dar la altura, ¿sí? Nos van a dar la altura. ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a hacerlo aquí. Si nos dicen que un cuerpo cayó de una altura de 20 metros, nos van a preguntar cuánto tardó en caer desde esa altura. Es fácil. Solamente debemos despejar a la t. Esto es matemática pura, ¿sí? El 2 que divide pasa multiplicando, nos quedaría 2 por h. El g que multiplica pasa dividiendo y nos queda tiempo al cuadrado. Este cuadrado va a pasar como raíz. Y de aquí nace otra fórmula, pero viene derivada de esta. Tiempo igual a raíz cuadrada del doble de la altura dividido por g. De esa manera ustedes sacan el tiempo que tarda en caer conociendo la altura recorrida. ¿Sí? Bien. Otra fórmula que suele ser bastante útil es la que tenemos aquí abajo, ¿sí? Que dice que b final al cuadrado es igual a b inicial al cuadrado más 2 por g por h. ¿Por qué es útil? No es que sea una mejor ni otra peor. Debemos adecuarnos a los datos que nos dan. Si nosotros tenemos un problema en el cual no hay datos de tiempo, es decir, cuánto tarda en caer, ni nada por el estilo, fíjense que esta fórmula no depende del tiempo, es b final, b inicial, 2g altura. Entonces, si b inicial fuera 0, es decir, dejamos caer un objeto, esto se anula y nos quedaría b final al cuadrado. Vamos a ejemplificar aquí. Nos quedaría, vamos a suponer que esto se anula si dejamos caer el objeto, b final al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura. Y ahí podemos despejar la altura tranquilamente, ¿sí? 2 por g puede pasar dividiendo y sacamos la altura. O, si queremos despejar la velocidad final, nos pueden preguntar, ¿con qué velocidad llegó al suelo? Esta sería la pregunta. ¿Con qué velocidad llega al suelo un objeto que cae, por ejemplo, de 30 metros? El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Nos quedaría b final igual a raíz cuadrada de 2 por g por h. Fíjense que podemos calcular la velocidad de final de caída sin saber del tiempo, ni utilizamos el tiempo en este caso, a diferencia de las fórmulas anteriores, ¿sí? Así que tengan en cuenta. Y el signo más, recuerden, más adelante de g, porque es una situación de caída. ¿Qué pasa en el caso del tiro vertical? ¿Sí? Las fórmulas, como verán, son muy similares. En el caso del tiro vertical es hacia arriba. En este caso, sí o sí tenemos que darle una velocidad inicial. No es como antes. Antes la velocidad inicial podía ser 0. Si yo dejo caer una pelota, b inicial es 0. Pero si yo quiero que la pelota suba, sí o sí debo darle obligatoriamente un empujón, una velocidad inicial. Entonces, en este caso, la velocidad inicial nunca va a ser 0. A esa velocidad inicial le restamos este producto que es g por t, por ejemplo, un tiempo de 4 segundos, el que ustedes quieran, y de esta resta vamos a calcular la velocidad final. Esto tiene una lógica, es decir, si a esta cantidad yo le resto algo, con el tiempo va a ir achicándose. Si nosotros lanzamos un proyectil hacia arriba a una velocidad inicial de 100 metros por segundo, a medida que pasa el tiempo, la velocidad cede, cae, hasta que se va a hacer 0. En la altura máxima, la velocidad final es 0. Entonces, solamente en la altura máxima, vamos a suponer que b es 0, de hecho es así, es igual a b inicial menos g multiplicado por t. Fíjense que este es un producto negativo. Yo lo puedo pasar para acá, queda positivo, ¿sí? Entonces me quedaría que b inicial
B inicial es igual a G por T. Y como G está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que T es igual a B inicial dividido gravedad. Entonces, de aquí sale una nueva fórmula. El tiempo de altura máxima, cuando tiramos un objeto hacia arriba, es B inicial dividida la gravedad. Solamente con esa división tan sencilla sacamos el tiempo de altura máxima. No cualquier tiempo, es el tiempo de altura máxima, que suelen pedirlo mucho. Otra fórmula, fíjense, la altura es igual a esta. No cambió en nada, solamente que en vez de más usamos el menos, porque en tiro vertical la gravedad es negativa. Así que tenemos dos términos, ¿sí? Si tenemos los datos simplemente reemplazamos la letra por los números y recién a lo último hacemos la resta. En este caso vamos a sacar la altura en cualquier intervalo de tiempo. Si tiramos un objeto hacia arriba, a medida que pasa el tiempo, la velocidad baja, pero podemos ir calculando la altura con respecto a ese tiempo. No es lo mismo la altura a los 3 segundos que a los 4 segundos, que a los 5 segundos, ¿sí? Va variando. Esta fórmula de aquí abajo es altura máxima. A diferencia de la anterior, sirve solamente para sacar la altura máxima, es puntual, ¿sí? La altura máxima alcanzada por un objeto es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado dividida por el duplo de la gravedad. Es decir que, fíjense que G es una constante, solamente sabiendo la velocidad inicial de salida, podemos sacar la altura máxima a la cual va a llegar ese objeto, ¿sí? Repito, esta también saca la altura, pero no es para la altura máxima, sino que es para la altura a determinado tiempo, al tiempo que el ejercicio nos pregunte. Por ejemplo, ¿qué altura a los 2 segundos? ¿Qué altura a los 3 segundos? ¿Qué altura a los 4? ¿Sí? No es lo mismo. Y esta fórmula, fíjense que es exactamente igual a esta, ¿sí? Nada más que en vez de más, tenemos el menos. ¿Para qué nos va a servir? Bien, acá vamos a hacer una corrección, porque esto es altura, no tiempo, ¿sí? Esto es altura. Es decir, en este caso no dependemos del tiempo, nos va a servir para sacar la altura conociendo las velocidades, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo la velocidad inicial y sabiendo la velocidad final podemos despejar la altura. O, dicho de otra manera, nos pueden preguntar qué velocidad alcanzó el objeto a los 30 metros. Entonces ponemos donde dice altura 30 metros y hacemos el producto. Sabiendo la velocidad inicial de salida, tenemos todos los datos para calcular la velocidad final a esa altura. Recuerden que el despeje es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es este cuadrado, pasarlo como raíz cuadrada, ¿sí? Y ya despejamos la velocidad final. Bien, amigos, estas son las fórmulas que se usan en caída libre y tiro vertical. No hay más ciencia. Se los hice bastante abreviado, pero no se hagan problema. Ya voy a subir tutoriales con problemas específicos y los voy a empalmar a través de tarjetas con este video como para que ustedes puedan tener otro tipo de problemas, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo y muchos éxitos en los exámenes. Recuerden que hay más contenidos en quimicayalgomás.com, nuestro sitio web. Un abrazo.